¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas. Aparecieron las medidas sobre las que se especulaba ya en el cierre de la semana previa, que presentábamos en la última emisión de Mercados y Empresas. Y bueno, básicamente en la dirección que planteábamos en su momento, ¿no? Aquí tiene un resumen de lo que han sido los anuncios del ministro de Economía Sergio Massa a principios de semana, un dólar agro 4, es decir, una cuarta versión de esta posibilidad que tienen los productores, en este caso de determinadas economías regionales, de determinadas producciones agrícolas, no la soja, para liquidar a un dólar diferente al oficial. En este caso se estableció que el dólar es de 340 pesos y esto ha generado liquidaciones en la semana que estamos cerrando hoy, que le ha permitido al Banco Central por lo menos, bueno, pausar una semana lo que es la pérdida de reservas. Esto lo vamos a confirmar sobre el cierre del programa cuando tengamos todos los datos de lunes a viernes. Pero hasta el momento digo que con datos al jueves las reservas se han recuperado tímidamente, pero bueno, por lo menos se ha detenido esa caída sostenida que veíamos en las semanas previas. Este es uno de los anuncios que ya se ha puesto en vigencia. El otro tiene que ver con lo que decíamos, es un digamos, impuesto país a las importaciones, ¿no? Esto se da con distintas alícuotas dependiendo del producto o del servicio, pero efectivamente se han encarecido las importaciones por la vía impositiva, con lo cual el gobierno ha eludido una vez más la idea de bueno, acelerar lo que es la caída del peso contra el dólar en el mercado oficial. Esto ha impactado fuerte en el mercado de futuros, ya sobre el cierre de la semana previa, también a lo largo de estos días, porque claro, la expectativa que periódicamente se genera acerca de que al gobierno no le va a quedar otra que devaluar el tipo de cambio oficial, bueno, se va postergando con bueno, estos artilugios que ha encontrado el equipo de Massa, que obviamente lo que hacen es enmascarar la necesidad de esa devaluación, pero que naturalmente, como ya están de alguna manera planteando los analistas económicos en el país y bueno, los que miran a Argentina desde fuera de la Argentina, esto naturalmente va a impactar sobre el nivel de precio a tal punto que se espera que esto repercuta en la inflación de agosto, donde podríamos ver un IPC, un índice de precio al consumidor, en la zona del 9% mensual, lo que sería un pico realmente, básicamente vinculado con la aceleración que generan estas medidas. Y el tercer punto, que también lo adelantamos la semana pasada, se confirmó el anticipo, un anticipo adicional del impuesto a las ganancias para grandes empresas. Aquí lo que hay que decir es que este anticipo, obviamente por la característica del anticipo, lo que supone es que se está adelantando recaudación que no va a tener el próximo gobierno, con lo cual, bueno, está claro que estas medidas, como le vengo planteando básicamente en este comentario de apertura, tienen efectos colaterales que no resuelven los problemas de fondo, sino que, como ha pasado sistemáticamente en los últimos meses, básicamente postergan las decisiones y bueno, la resolución justamente de esos problemas de fondo y lo dejan para más adelante. Ahora le decía, se han recuperado ligeramente las reservas a lo largo de esta semana a partir de estas medidas, es decir, que aparecieron las medidas y de alguna manera se paró ese drenaje de reservas, pero lo que es imparable es la llegada de los vencimientos, ¿no? Y esto se va a producir ya a partir del próximo lunes, 31 de julio. Aquí usted tiene, bueno, el cronograma de vencimientos que tiene Argentina para la semana próxima. Fíjese usted que el 31 de julio, que es lunes, ya vence todo lo que se ha postergado del mes de julio justamente para el cierre de mes, algo a lo que tiene derecho la Argentina por cómo funciona la relación con el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, el lunes va a haber que pagar 2.700 millones de dólares y el martes, que es el arranque del mes de agosto, cae un vencimiento de intereses también de 730 millones de dólares. Aquí lo que hay que decir es que, si bien todo parece indicar que la Argentina estaría en condiciones ya de firmar el acuerdo técnico con el Fondo Monetario, es más, esto se podría producir justamente durante este viernes en que estamos grabando Mercados y Empresas, el tema de fondo aquí es que probablemente los desembolsos no lleguen rápidamente, básicamente porque a partir del arranque de agosto, el directorio del Fondo Monetario Internacional, que es el que tiene que dar la aprobación definitiva para el acuerdo y con esto habilitar los desembolsos, bueno, entra en lo que es vacaciones de verano en el hemisferio norte, con lo cual, bueno, más allá de las intenciones del equipo de Massa de que los desembolsos se aceleren y lleguen antes de estos vencimientos, es probable que esto no pase incluso aunque se haya firmado el acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional, que, reitero, todavía no está firmado cuando estamos grabando el programa, pero sí podría producirse esta firma, digamos, en las próximas horas. Esto sería básicamente por los anuncios que hay del Ministerio de Economía, le diría que, digamos, algo casi inminente. Así que atención, porque si esto ocurre, es decir, si se posterga el desembolso del fondo, no quedaría otra alternativa al equipo de Massa que cancelar los vencimientos, que son unos 3.500 millones de dólares la semana próxima con el Fondo Monetario,
con yuanes básicamente, lo que obviamente generaría un drenaje adicional a unas reservas que ya están muy alicaídas. Así que como síntesis le planteo cómo están las cosas, ¿no?, en este cierre de semana, por lo menos en las primeras horas del viernes en que estamos grabando el programa, donde aparecieron las medidas de masa. Con esto se sostuvo el stock de reservas a lo largo de la semana, incluso hubo una tímida recuperación, pero al no aparecer todavía los desembolsos del fondo es probable que las reservas caigan fuertemente la semana próxima para no caer en cesación de pagos con el Fondo Monetario Internacional. Hacemos ahora la primera pausa en Mercados y Empresas y enseguida continuamos hablando de distintos datos que tienen que ver con la marcha de la economía y las finanzas en el país, y también vamos a recorrer algunos temas que tienen que ver con la marcha de la economía local. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. Ahora en centrocider.com.ar podés comprar todo sin moverte de tu casa. Hierros, chapas, materiales para construcción en seco y todo lo que necesitas al mejor precio y con stock actualizado las 24 horas. centrocider.com.ar. Más simple, más rápido. El gran astillero argentino es marplatense. Bien, primer tema estrictamente de carácter local esta semana en Mercados y Empresas, ajuste salarial para empleados de comercio. Esto se cerró en esta semana, un ajuste paritario de aproximadamente el 27%, así que para dar algunos detalles acerca de cómo cambia esto el panorama para los mercantiles, que es el gremio más numeroso a nivel país, compartimos a continuación la charla que mantenía en la semana Javier Novoa con Guillermo Bianchi, secretario general de Empleados de Comercio aquí en Mar del Plata. Se firmó en el transcurso de esta semana un nuevo tramo paritario de 3 meses. Vos sabés, y permitime comentar que Comercio tomó la decisión este año de discutir trimestralmente su paritaria. Por supuesto, todos sabemos que es debido al proceso inflacionario complejo que vive la Argentina. En este segundo tramo, la particularidad es que recuperamos 4.5% del primer tramo, se ajustó ese 19,5% que habíamos obtenido, quedó desajustado con la inflación de ese trimestre, por lo tanto el 4.5%, que es remunerativo y pasa a conformar el salario básico, es el primer dato importante. Segundo, que la paritaria dura 3 meses, o sea que en octubre estaríamos discutiendo nuevamente acuerdo salarial, y un 22.5% restante, dividido en 3 tramos, da el 27% que hemos obtenido en esta paritaria. Estos 3 meses del 7.5% son no remunerativos, pero no remunerativos sí alcanza al presentismo, a la antigüedad, al aguinaldo y a una serie de ítems que nosotros tenemos en el convenio colectivo de trabajo. Ahora, Guillermo, el Sindicato de Empleados de Comercios pica en punta siempre en cuanto a cuestiones paritarias, en derechos para los trabajadores, en beneficios. Ya es algo sabido y que en buena forma se copia por otros gremios. Pero ¿cómo se logra llegar a ese punto? Mira, en principio hay una gran tarea de articulación en nuestra Federación Argentina de Empleados de Comercio, la Federación Argentina que convoca a los secretarios generales de todas las filiales del país, más de 350 filiales de todo el país. Hay mecanismos internos donde nosotros sentamos mesas de discusión regionales. A mí me toca, por ejemplo, participar de la bonaerense, que es una regional muy fuerte. Bueno, y ahí nosotros exponemos un poco nuestra posición sobre el tema y así se va escalando hasta llegar a la punta de la pirámide, que son los paritarios nacionales, y los paritarios nacionales llevan el mandato para intentar acordar un aumento salarial, bueno, que tenga algún correlato con la cuestión económica que reina en nuestro país. Hay un punto importante, lo que como decís, yo les quiero comentar. Dentro de la federación hay una secretaría que se llama de estadísticas. Y la Secretaría de Estadísticas es la que conforma la base numérica para ir a discutir. Después, bueno, están los contextos. Vos sabés que hay contextos electorales en la Argentina y eso también ha determinado diferentes presiones
para los acuerdos salariales. Esto se sabe que es así porque las paritarias son un ámbito tripartito. Los empresarios, los trabajadores y el Estado como regulador del pedido que hacen las organizaciones sindicales y la propuesta que le devuelve el empresariado en este caso. Y bueno, las tensiones se van aliviando hasta que se llega a una mirada común, que es lo que en definitiva termina homologándose en el Ministerio de Trabajo. Así explicaba entonces Guillermo Bianchi el panorama después de este ajuste salarial para empleados de comercio. Y por supuesto aprovechamos la visita al sindicato aquí en la ciudad de Mar del Plata para hablar sobre cómo están las cosas, ¿no?, en la actividad comercial local, teniendo en cuenta que las cifras que publica mes a mes la Confederación Argentina de Mediana Empresa marcan un ritmo de caída de ventas, le diría, mes a mes en lo que ha transcurrido del año 2023. Aquí compartimos los últimos datos que hemos presentado ya en nuestros últimos programas, que marcan que la última encuesta de la CAME, realizada sobre comercio de todo el país, lo que está mostrando es que en junio las ventas minoristas cayeron de manera interanual 3,6%, por supuesto que aquí se tienen en cuenta los efectos de la inflación, es decir que esta es una caída en términos reales, con lo cual el primer semestre terminó con una caída del 1,8%. Cuando uno mira la actividad por rubros, uno encuentra lo que usted tiene ahora en pantalla, que solo un sector se salvó de la caída interanual de ventas, concretamente el sector de farmacias muestra un crecimiento interanual del 6,9% en el primer semestre. Ferreterías y construcción termina aproximadamente igual en relación al primer semestre del año 2022 y la caída más fuerte se da en el sector de textil e indumentaria con un retroceso interanual del 10%. Lo que sigue es la segunda parte de la charla de Javier Novoa con Guillermo Bianchi, donde Bianchi nos explica el panorama aquí en la ciudad de Mar del Plata. Mar del Plata ha tenido un comportamiento muy particular. Vos sabés que post pandemia el comercio, que estaba restringido casi en su totalidad, tocó su piso mínimo, por lo tanto todo lo que ha sucedido es crecimiento. Y se ve crecimiento en varios aspectos. Ya lo he conversado con ustedes. Primero, una política pública que se está por repetir, que es el previaje 5, sería ahora. Eso alentó mucho la posibilidad de vacacionar internamente porque el tipo de cambio es un tipo de cambio casi prohibitivo para la salida al exterior. Mar del Plata es una de las plazas más elegidas. Primer punto. Segundo punto, Mar del Plata ya es una plaza elegida durante casi todo el año. Que esto es un fenómeno muy importante para nosotros. Si uno ve el comportamiento de diciembre, enero, febrero y parte de marzo, porque recuperamos los adultos mayores para el mes de marzo, ha sido continuo. Mar del Plata no tuvo solamente los fines de semana como periodo exclusivo de llegada de turistas, sino que se desarrolló la llegada de turistas durante todos los días del mes. Y vemos que Semana Santa, vacaciones de invierno, fines de semana largo, Mar del Plata sigue recibiendo turistas, por lo tanto esa Mar del Plata de todo el año está siendo una realidad. Y eso empuja muchísimo al comercio. Por otro lado, Mar del Plata, después del censo que hemos tenido los resultados, alrededor de 860.000 personas viven en la ciudad, algunos dicen un poco más, otros un poco menos, ha expandido el rubro comercial por diferentes arterias que no se congregan en los lugares turísticos. Estoy hablando de la 39, estoy hablando de Mario Bravo, estoy hablando de Talcahuano, estoy hablando de Jara, estoy hablando de Tejedor, estoy hablando de Constitución de punta a punta, estoy hablando de 180, estamos hablando de Estrada. O sea, hay lugares donde viven las barriadas, podríamos decir, donde se ha expandido mucho el comercio. Entonces, esto es otro dato muy importante para nuestro rubro. Y va acompañado de la generación de empleo. ¿Se ha generado empleo en el sector comercio? Sí se ha generado empleo en el sector comercio. ¿Va creciendo después de la temporada? Sí, va creciendo. ¿Cuál es la particularidad? Que hay mucho empleo mal registrado o sin registración. Y este flagelo, que ya la OIT lo planteaba al principio de la pandemia, nosotros lo estamos observando y por supuesto estamos trabajando para intentar corregirlo, que es el trabajo en gris o el trabajo en negro que reina en muchos lugares de la ciudad. Guillermo, te cambio un poco de tema, voy hacia el sector petrolero, otro lugar donde empleados de comercio pica en punta, donde si bien no tiene una acción directamente relacionada, fueron pioneros en capacitaciones, en estar a disposición, y ahora que ya prácticamente estamos con la primer perforación, ¿cómo se encuentran? Bueno, primero nosotros lo hicimos porque somos parte de la CGT Regional Mar del Plata, que fue la que se puso al hombro la defensa de una nueva industria en la ciudad de Mar del Plata que va a permitir ampliar la matriz productiva, que era
una visión que teníamos nosotros estratégica para nuestra ciudad. Nuestra ciudad sigue teniendo preponderancia y lo va a tener siempre con el turismo, pero se amplió, por supuesto, la pesca, el cordón fruto hortícola, el sector comercial, el parque industrial, y ahora tenemos la enorme posibilidad de dos sectores muy importantes. Primero, el sector del conocimiento. Mar del Plata está teniendo un crecimiento muy importante en la industria del conocimiento, tal es así que tiene un territorio especial para el mismo, y eso es importante porque es generación de empleo para los jóvenes y empleo con futuro. Y por otro lado, nada más ni nada menos que lo que se llama el offshore. Nosotros lo que propusimos en su momento es trabajar para la capacitación. Nuestro gremio ya ha tenido varias capacitaciones en la introducción al lenguaje del petróleo, y también lo hicimos con los observadores a bordo de la fauna marina, y estamos preparando, que largamos en muy poco tiempo, un curso especializado en seguridad e higiene en la industria del petróleo, que si bien las empresas tienen la obligación de hacer ese curso, lo nuestro es complementar la obligatoriedad que tienen las empresas para que aquel que aspira a trabajar en la industria del petróleo tenga conocimiento de uno de los ítems más importantes, que es la seguridad e higiene en esta rubro. La Reserva Federal de Estados Unidos sube los tipos de interés a su nivel más alto en 22 años. La medida busca combatir la inflación que golpea al país. Los tipos pasan a situarse en una horquilla de entre el 5,25% y el 5,5%, alcanzando su nivel máximo desde 2001. Se trata de la 11ª subida desde principios de 2022, cuando la Fed empezó a subir los costes de endeudamiento para intentar enfriar la economía y suavizar la subida de precios. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. La economía estadounidense se ha mantenido robusta a pesar de las 11 subidas de tipos que ha aplicado la Reserva Federal, su ciclo de subidas más agresivo en 40 años. La subida de la Fed se produce antes de una reunión similar del Banco Central Europeo, presionado para que ponga fin a las subidas de los tipos de interés. Los bancos de la eurozona han informado de una fuerte caída de la demanda de préstamos a las empresas, hasta su nivel más bajo jamás registrado. Lo mismo ha ocurrido con la demanda de préstamos hipotecarios. Sin embargo, el BCE sigue decidido a reducir la inflación desde los recientes máximos históricos hasta su objetivo del 2%, lo que significa que la subida de tipos sigue estando en el aire. Separemos nuestros residuos en casa. Martes y viernes sacamos los reciclables como papel, cartón, metal, vidrio y plástico. Y el resto de los días los residuos húmedos no reciclables. Encontrá más información en mardelplata.gov.ar/separá. Hagamos la diferencia, entre todos, por una ciudad más limpia. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Comunicarte con OCE es cada vez más simple. Ya podés hacer consultas y gestiones por WhatsApp 2236 94 8900. Actualiza tu factura, ingresa tu reclamo, consulta tu deuda y lugares de pago. Gestiona tus trámites. Somos OCE, siempre cerca. Cambiamos de tema en este tramo de mercados y empresas para hacer referencia a lo que está ocurriendo en el mercado inmobiliario. En principio, en relación al mercado de alquileres, un mercado que no encuentra solución en todo el país, básicamente por lo que es la ley vigente,
que, bueno, a partir de lo que son las especulaciones de mercado, evidentemente es muy difícil que tenga alguna modificación en este año electoral. Sobre el tema, como siempre, el análisis del martillero Diego del Valle. Sí, cada vez peor porque fíjate que tenés ahí dos problemáticas, sobre todo para el inquilino, lo más grave que es, por supuesto, no contar con oferta. Hoy a nivel nacional ya se habla de una crisis que no tiene precedentes, es decir, jamás existió una situación como esta, donde alguien que busca una propiedad en alquiler no encuentra oferta. Lamentablemente esto ya lleva 3 años, esto vemos que se agrava mes a mes, Javier. Nosotros ahora, fíjate, se terminaron los primeros contratos con esta ley, se cumplió el primer ciclo a partir ahora de julio y ya estamos viendo y observando que hay un 40% de esos contratos que se habían hecho con esta ley, que hoy el propietario que está llegando a la finalización de ese contrato no vuelve a poner la propiedad en alquiler. Entonces tenés hasta esa problemática, ya con la ley se te había ido muchísimo del mercado y hoy que todavía no hay las modificaciones, que simplemente son 2, que uno ya aburre diciendo siempre lo mismo hace 4 años, que uno habla no de derogar la ley, porque derogar hoy la ley se traería consecuencias más gravosas, porque si derogás la ley tendrías que pactar un alquiler en 24 meses, y yo digo, bueno, ¿cómo lo pactás cuando no podés indexar por la legislación anterior ese alquiler? Tendrías que hacer futurología en un porcentaje a los 12 meses, en un porcentaje a los 18 meses. Entonces, lamentablemente es una situación que uno ve que no se resuelve y que realmente la gran culpa de todo esto la tienen los diputados, los senadores, primero en haber puesto en vigencia esta ley con estos 2 artículos que le han hecho un daño tremendo al mercado, y ver que una situación que se podría resolver fácilmente, vos ves que la política está totalmente ajena, con un grado de incapacidad que realmente asusta, ¿no? Ahora digo, cualquier persona que se siente un segundo con el teléfono, con la computadora, comprueba que no hay alquiler en ningún lugar del país directamente. En base a esa situación no se soluciona la ley, no se modifica, no hay un crédito de primer vivienda, para decir, bueno, no hay alquiler pero podés comprarte tu primer casa, no hay absolutamente ningún tipo de intento de solución. No, y te voy a repetir, lo triste también es ver que se están dando situaciones, como también las hemos hablado, donde vos ves que entre particulares se termina haciendo un contrato ilegal, porque no tiene las condiciones que hoy tiene la legislación vigente, y por lo tanto hasta en eso te da bronca. Es decir, hoy estás viendo, por ejemplo, aquí mismo en Mar del Plata, ciertos particulares que están publicando en dólares, que te reitero, en 30 años que llevo en profesión jamás se había publicado un solo alquiler con destino vivienda en dólares, siempre se publicaron en pesos. Entonces, ahora dicen el 23 de agosto se va a reunir, sesión especial, lo único que hacen con eso, como tiró, te acordás, hace unos meses también el ministro de Economía que iba a derogar la ley, lo único que hace es sigue frenando el mercado, porque también tenés un propietario que quizás se le terminó el contrato y escucha todo este tipo de información y te dice, no, pará, voy a esperar hasta el 23 de agosto a ver si cambia la ley, si modifican algo. Lamentablemente yo digo que esta situación es una situación caótica, sobre todo para la persona que necesita la vivienda en alquiler, y te digo la verdad, Javier, yo no veo, ojalá me equivoque y ahora el 23 de agosto me equivoque, pero yo no veo que esto lo vayan a modificar hasta el año que viene. Entonces va a ser una situación realmente muy difícil hasta que, reitero, simplemente los diputados se pongan a leer la ley. Yo te aseguro, Javier, que todos los diputados y senadores que aprobaron esta ley, todos aquellos que se renovaron las cámaras hace 2 años y los que van a venir, no leen la ley, que son 24 artículos. Y yo te aseguro que si vos entrevistás a cualquiera de ellos, no tienen ni idea. Y lo que decimos siempre, acá hay que modificar 2 artículos nada más, volver al plazo de 24 meses y permitir, en este contexto inflacionario, que fíjate que estamos en el peor momento respecto a la inflación en los últimos 32 años, hace 32 años que no estábamos con este contexto inflacionario, bueno, permití que ese propietario pueda por lo menos actualizar ese alquiler cada 6 meses. Y el salto para el inquilino no sea tan grave, porque hoy, fíjate, el 1 de agosto, los alquileres con este índice del Banco Central se están actualizando ya al 110%. 110% es el nuevo índice de actualización anual para los contratos al 1 de agosto que tienen que cambiar el precio del segundo año o del tercer año.
Bien, y fuera de este panorama realmente muy complicado en el mercado de alquileres en todo el país que describía Diego del Valle, lo que se está viendo en otro segmento del mercado inmobiliario es una recuperación de las compraventas de inmuebles. Esto queda bastante claro cada vez que el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires genera nueva información mes a mes, donde se observa un crecimiento interanual interesante en el número de escrituras, por supuesto todavía a niveles muy deprimidos. Pero vamos con los números, en principio, para después escuchar la opinión de Diego del Valle sobre este tema. En junio de este año, el último dato disponible, las escrituras en General Pueyrredón alcanzaron las 950. Esto es lo que se ha escriturado aquí en el partido durante el mes de junio, lo que marca un crecimiento con respecto a mayo de este año del 14% y con respecto a junio del año pasado de un 7%. Sobre el tema, entonces, ahora sí, la opinión del martillero Diego del Valle. Mira, la compraventa, gracias a Dios, fíjate que los datos que está dando el registro en este mes de junio, ya el primer semestre, te está dando otra vez un crecimiento del 7% interanual. Entonces estás viendo que los últimos 3 meses, si bien ese crecimiento es el 5, el 7%, no es muy grande, representan un número mínimo de cantidad de escrituras, pero por lo menos ¿qué te marca? Te marca que el nivel de operaciones se viene manteniendo y hemos salido de aquellos años 2019, 2020, 2021, que se tocó un piso histórico de aquí en General Pueyrredón de simplemente 640 escrituras por mes, nada. Por lo tanto, creo que el hecho de que los precios se hayan adaptado, que el propietario que vende entiende que hoy una tasación que sea razonable, que sea profesional, que sea sincera, bueno, encuentra un cierto mercado. Más allá de esto, hay que ser sincero que el mercado, en lo que sería para nuestra ciudad un mercado normal, todavía está abajo un 25, un 30% de lo que debería ser en otro contexto, sobre todo lo que también marcabas vos recién, en otro contexto donde hubiera crédito, en otro contexto donde la previsibilidad y ver hacia adelante te permite dar seguridad. Bueno, lamentablemente estamos en un momento que es muy, muy difícil para sobre todo eso, ¿no? Para prever hacia el futuro y que te puedan dar también operaciones a crédito que quizás sean hasta a nivel particular y que vos lo puedas proyectar teniendo lo económico medianamente mucho más tranquilo de lo que vemos hoy. ¿El dólar volvió a tener algunos saltos? ¿Cómo impacta? Mira, cada vez que hay un salto del dólar, el mercado lo siente enseguida porque sobre todo te disminuye la cantidad de llamados que venís teniendo. Generalmente esto de los saltos y no saber cuál es el precio final te hace, lo que yo siempre digo es que los teléfonos por ahí paran de sonar o las visitas se hacen más complicadas para hacer. Igualmente también, Javier, en esto hay que ser sincero, ya estamos entrando en un segundo semestre con esta elección presidencial, con posturas que sabemos que el que viene va a ser distinto al que está, porque la persona que hoy está no va a estar más, pero también vemos que todavía la parte política no da tampoco mucha certidumbre, es decir, vos los escuchás a todos y no hablan de los problemas que realmente tiene la gente. Va a ser para mí un semestre con este nivel de operaciones que te voy a repetir, es un nivel de piso que están teniendo a nivel país, te diría, porque pasa lo mismo en Capital Federal, pasan en las grandes ciudades, que esperemos, bueno, se puedan dar ciertas certidumbres de acá a diciembre como para que el año que viene tengamos por lo menos estos índices de crecimiento, sobre todo en la compraventa, de por lo menos mantenerlos, ¿no? El Banco Central Europeo subió este jueves sus tipos de interés en 1/4 punto porcentual hasta el 4,25%, pero no dice qué hará en septiembre. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo en rueda de prensa que el Consejo de Gobierno decidió subir los tipos de interés por 9ª vez consecutiva en un año por unanimidad. Nuestras decisiones futuras asegurarán que los intereses estarán a un nivel restrictivo tanto tiempo como sea necesario para llevar la inflación hasta el objetivo del 2% a medio plazo. En septiembre el BCE podría incrementar el precio del dinero, pero también podría decidir mantenerlo. Desde que el Banco Central Europeo comenzó a subir sus tasas de interés en julio del año pasado, cuando estaban al 0%, Lagarde había afirmado en las ruedas de prensa que todavía tenían camino que recorrer, pero este jueves ha dicho explícitamente que ya no es así y que las decisiones en las próximas reuniones dependerán de los datos económicos.
Lagarde también señaló que en caso de realizar una pausa en las subidas en septiembre, no sería necesariamente por un tiempo prolongado, por lo que podrían volver a subirlos en otra reunión posterior este año. Mientras que la inflación de los bienes se ralentiza, la de los servicios aumentó en junio hasta el 5,4% desde el 5% de mayo, debido al robusto gasto en vacaciones y viajes que preocupa al BCE. El gran astillero argentino es marplatense. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. Fortaleciendo el Interland, mejorando los precios para los productores, multiplicando el flujo de cargas, generando más y mejor trabajo directo e indirecto para la región. Un puerto más previsible, más eficiente, más competitivo y más operativo para satisfacer la creciente demanda del comercio internacional. Puerto Quequén, el más profundo de Argentina. Ahora en centrocider.com.ar podés comprar todo sin moverte de tu casa. Hierros, chapas, materiales para construcción en seco y todo lo que necesitas al mejor precio y con stock actualizado las 24 horas. centrocider.com.ar. Más simple, más rápido.